Un saludo a cada uno de ustedes y gracias por estar en este espacio Enfoques de Plenitud, donde profundizamos en la plenitud que nos habita para generar reino desde esta plataforma para el disfrute total de la asignación de vida que nos ha tocado en nuestra generación. Bienvenidos a Enfoques de Plenitud. El tema que queremos ver en esta hora es la sombra de la ley. La sombra siempre pertenece por naturaleza al que lo proyecta. Tiene el mismo vínculo, tiene la misma definición. Cuando nosotros decimos la sombra de un árbol, ¿por qué sabemos que es la sombra de un árbol? Seguro, por su aspecto que proyecta el árbol en la tierra haciendo la sombra. Cuando tú dices parece la sombra de una mujer, ¿por qué parece la sombra de una mujer? Porque proyecta los rasgos de una mujer. Es lo mismo, pertenece al cuerpo que lo está proyectando. Por eso esa sombra pertenece, siempre toda sombra pertenece al cuerpo que lo proyecta. Cuando hablamos de la sombra de la ley, estamos acentuando que el cuerpo que proyecta esa sombra de ley tiene los mismos rasgos del cuerpo que lo está proyectando. En otras palabras, la ley, que siendo sombra, pertenecía al cuerpo de los bienes venideros que se debían manifestar en el primer siglo. Nosotros estamos fuera de la sombra, fuera del cuerpo que proyectaba la sombra, que fue Jesús, el Cristo, Mesías, el Cordero, el beneficio de la quita del pecado en un sacrificio de muerte. Nosotros estamos fuera de todo eso. Nosotros nunca estuvimos ni en la sombra, ni en el cuerpo que proyectaba la sombra, que eran los bienes venideros, pero para el primer siglo, no para nosotros. Ubicarnos en el tiempo correcto de la historia y de la voluntad de Dios hace que tú te empoderes. Y conocer la historia te da más capacidad para ubicarte en el tiempo correcto que a ti te pertenece. Comenzamos con el libro de los Hebreos, el capítulo 10. El verso 1 dice, porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca pueden por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año hacer perfectos a los que se acercan. Nota esto. Dice que la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros. Los bienes venideros, lo que venía para ellos, no para nosotros, repito, los bienes venideros que habla el autor a los hebreos, eran bienes venideros para ellos, no para nosotros. Así que los bienes venideros, lo que venía para ellos y no era para nosotros, era el cuerpo que estaba proyectando la sombra de la ley. La imagen que proyectaba esa sombra donde se hacían sacrificios era el cuerpo de Jesús, donde vino con un solo sacrificio a deshacer la sombra y dar por hecho o consumado ese periodo de sombra para todas las generaciones, comenzando con Adán y terminando en el consumado es. Repito, cuando dice el autor a los hebreos que la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, no la imagen misma de las cosas, la imagen que proyectaba esa sombra donde se hacían sacrificios era el cuerpo de Jesús que estaba proyectando esa sombra, donde Él vino
con un solo sacrificio a deshacer la sombra y dar por hecho o consumado ese periodo para todas las generaciones, comenzando con Adán y terminando en esa palabra consumado es, terminado es, acabado es, perfeccionado es. Pero ¿para quién se acabó? ¿Para quién se consumó? Para todas esas generaciones de Adán hasta el consumado es. Nosotros estamos fuera de todo eso. Nosotros hoy en día cuando tú ves la Biblia, cuando tú ves las escrituras, tú no eres participante de todo eso. Tú expectas por medio de la historia lo que ellos vivieron, pero tú no participas. Así que no te metas en un drama donde tú no fuiste llamado. Cuando dice las escrituras, juntamente con él fuimos crucificados, tú nunca te metas en ese papel. Porque eso eran los bienes venideros que iban a ser manifestados en el primer siglo. Entonces, quiero continuar. Para que haya una sombra, se necesita de luz. No puede haber una sombra si no hay una luz que proyecte un cuerpo y se ejecute una sombra. Entonces es muy necesario que para que haya una sombra se necesita de luz y de un cuerpo. Cuando tú te colocas de frente a esa luz al chocar con el cuerpo no pasa directo, obviando el cuerpo, sino que el cuerpo detiene la luz y en ese espacio donde se detiene la luz proyecta la sombra de la misma forma delineada como es el cuerpo, aunque un poco distorsionado, pero tú lo ves, tú sabes que es el cuerpo tuyo. La ley era una sombra de leyes, una sombra de ordenanzas, de sacrificios, de leyes, de regulaciones para un pueblo, Israel. En esto nada que ver con nosotros. Eso es bien importante. No te metas donde tú no estás. ¿Sabes qué pasa con la gente que es metida? Siempre sale avergonzada porque no pertenece a ese grupo. No pertenece a esa generación. Así que no nos metamos en una generación que nunca fue para nosotros. Importante, ubicarse en el tiempo correcto de la historia y de la voluntad de Dios. Nosotros estamos en un tiempo súper, mega, extraordinario porque estamos después de todos los eventos consumados. Quiero que tengas en mente mientras desarrollo el tema que la ley, siendo una sombra, había un cuerpo que estaba proyectando esa sombra. Ahora, ¿cuál era esa sombra? ¿Y cuál era el cuerpo que reflejaba esa sombra? Mira esto. En la sombra había esto. Había pecado y sacrificios de animales. En la imagen, en los bienes venideros, había también pecado y el sacrificio de Jesucristo. En la sombra había un perdón temporero. En la imagen que proyectaba eso a través del sacrificio de Jesucristo, había un perdón para siempre. En la sombra había derramamiento de sangres de animales y en la imagen, en los bienes venideros para ellos, había la sangre del Cordero, que fue Cristo. ¿Por qué los mismos actos en los dos, tanto en la sombra como en el cuerpo? Porque no puede ser de otra manera. Si la sombra proyectara otra cosa de lo que está haciendo el cuerpo, entonces esa sombra no pertenece a ese cuerpo. Entonces, ¿por qué los mismos actos en los dos, tanto en la sombra como en la realidad? Porque definitivamente lo que proyecta la sombra tiene que hacer los mismos movimientos. Imagínate, si tú te paras delante de una luz y tú ves tu sombra, si tú como cuerpo que proyecta esa sombra levantas el brazo, ¿y qué tal si en la sombra ves que el brazo no se levanta? Ya no pertenece esa sombra a tu cuerpo. Es otra sombra entonces. La sombra era igual al cuerpo que estaba proyectando.
Por eso nosotros no pertenecemos ni a la sombra ni a los bienes venideros que eran específicamente para la generación que fue afectada por la muerte que trajo o que introdujo el pecado por medio de Adán. Claro que el segundo, el cuerpo que proyectaba esa sombra de ley, con un solo sacrificio, daba fin a todas las ceremonias de sacrificios. Pero quiero que notes algo. Hebreos el capítulo 9, el verso 15 dice, así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. Ojo con esto. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte, para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Oye, óyete bien esto, amado. El primer pacto, que fue el pacto de la ley, que fue un pacto con defecto, fue un pacto de muerte. Ese fue el primer pacto. El primer pacto fue un pacto de muerte, un pacto de condenación. El segundo pacto también tenía su base en la muerte. El uno siendo pacto de muerte, había que quitarlo a ese primero por medio de otra muerte. En los dos pactos intervinieron muerte. Tenía que intervenir muerte. Por eso es que estos dos pactos, el uno y el otro, se ve claramente la muerte para llevar a cabo todo lo que se planificó en estos pactos. En plenitud no se requiere de muerte. En plenitud se requiere de concientización. Tú nunca estuviste en un pacto de ley que producía muerte, como tampoco estuviste en el nuevo pacto que también se precisaba de muerte. Y este nuevo pacto, otra cosa que no era para ti, era para la casa de Judá y era para la casa de Israel, y tú ni yo no pertenecemos a estas casas. ¿Ves la diferencia? De estar en pactos, estar en pactos es estar siempre en transiciones. Porque un pacto es un convenio que hay que pagarlo. Eso es un pacto. Es un convenio que hay que pagar. Cualquier pacto que se hace hay que pagar por medio de transiciones. Cuando unas compañías hacen sus pactos, ellos pactan hasta cierto tiempo determinado que hay que pagar una deuda, porque todo pacto interviene pagos. El primer pacto de la ley era un pacto de muerte, porque la desobediencia se pagó con muerte. En el nuevo pacto, para la restitución se pagó con otra muerte. Entonces los dos pactos tienen base de muerte. Por eso tú ni yo pertenecemos a ningún pacto de muerte. La gracia, para que sea gracia, óyete esto, los fundamentos de la gracia es un fundamento de muerte. No hubiera habido gracia si no hubiera habido una muerte. ¿Tú me entiendes? Entonces es tiempo de despertar. Es tiempo de ubicarnos en el tiempo donde verdaderamente nos pertenece a nosotros. Cuando tú lees las escrituras, en las escrituras hay sabiduría, en las escrituras hay inteligencia, hay ciencia, eso hay en las escrituras. Pero no hay doctrina para que tú te apliques a tu vida. Eso no te pertenece. Cuando tú leas las escrituras, empápate de lo que a ellos les tocó vivir, lo que ellos vivieron, no lo que tú crees que a ti también te toca vivir. Tú no perteneces ni a la sombra ni a los bienes venideros que eran ejecutados para ellos. Hay una gran diferencia en estos pactos, tanto en el de la ley
como en el nuevo pacto, que la base de los dos son muerte. Siempre hay transacciones, pagos, multas para dar una libertad. El primer pacto por desobediencia se pagó con muerte porque la paga del pecado era muerte. Y la paga de la restitución también fue otra muerte. Repito, porque me repito esto porque quiero penetrar a tu limpio entendimiento. Quiero que entiendas que lo que tú vives hoy en día no son las migajas que ellos vivieron en el primer siglo. ¿Recuerdas que una ocasión se acercaron unos a comer y ellos le pidieron pan y él les dijo, no está bien dar el pan de los hijos a los perros? El mismo Jesús, el Dios que estaba dentro de él, dijo, no es bueno dar el pan de los hijos, de los judíos, de los israelitas, no es bueno dar al que no es judío. Y a él le tocaba vivir esa escena, a él le tocó en el drama del cumplimiento de las cosas, le tocó vivir como judío. Pero el Dios universal no es judío. El Dios universal no tiene hoy día pactos. El Dios universal no está pactando con nadie hoy en día. Porque ¿cómo va a ser porque recuerda que todo pacto tiene sus cláusulas que hay que pagar. Ni Él te debe a ti, ni tú le debes a Él nada. Porque somos uno con Él. Siendo uno con Él, cómo Él va a tener deuda con Él mismo? ¿Ves la gran diferencia de estar en pactos que ser uno con Él? Hoy nosotros vivimos la influencia del Dios eterno que nos habita. Hoy nosotros estamos viviendo la historia del Dios que nos habita, no la historia antigua. Dios no puede enfrascarse en una historia que le tocó vivir a una generación muy vieja, muy antigua. Repito, Dios hace todas las cosas y Dios hace todos los días cosas nuevas. Nunca repitas la historia. Nunca te metas en la historia que no fue para ti. Nunca entres en mala conciencia porque nunca estuviste tú en la sombra, ni tampoco estuviste, ni fuiste participante de los bienes venideros que fueron para ellos. Hay una parte que dice también el autor a los Hebreos que con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. Tú no estás ahí metido. Tú no estás ahí metido. Con una sola ofrenda Él hizo perfecto para siempre a los santificados. Y se precisaba de una ofrenda, de un sacrificio a los que necesitaban ser perfectos. Nosotros llegamos después de todo eso. Supongamos, para que tú me entiendas un poquito esto, si un país tiene una deuda externa de millones de dólares, automáticamente todos los que nacen en ese país nacen endeudados. Todos nacen. Repartiendo la deuda, cada uno, por decirlo así, nace pongámosles números simbólicos. Ponte que cada uno nace con $100,000 de deuda. Él no se gastó, él no consumió nada, pero sin embargo nace con deuda. Entonces, todas las generaciones que nacen, mientras el país está endeudado, todos nacen bajo esa deuda. Viene un presidente y se pone a trabajar con honestidad y levanta a esa nación, levanta a ese pueblo, paga la deuda y ese país no tiene deuda. ¿Qué pasa con todas las generaciones que nacen después que la deuda fue pagada? Ya no nacen con los $100,000 de deuda. No, ya no nacen. Ya nacen sin deuda.
Entonces, las generaciones que vivieron con deuda, ellos le transfieren la información a los que nacieron sin deuda. Y ahí está el problema, que los que nacen sin deuda se llenan de la información del que nació con deuda y él también se hace cargo por ignorancia de una deuda que ya no existe. Y eso es lo que pasa con todos nuestros amados. Se hacen cargo de una deuda que no es de ellos, no es tuya la deuda. Ya nosotros llegamos cuando todo fue arreglado. No hay deuda. Vives en plenitud. En plenitud no hay pactos, no hay muertes, no hay que cancelar deudas. Ubicarse en el tiempo correcto de la historia y de la voluntad de Dios es la mejor asignatura de vida que tú puedes realizar en esta vida. Es triste terminar nuestros días con una información tan desagradable. Terminar nuestros días con una información que nos sentíamos en deuda, que tenemos que pagar, cuando tú nunca tuviste ninguna deuda con Dios. Tiempo de cambio, tiempo de empoderar nuestra vida. Tiempo de ubicarnos en el mejor momento de la historia. Vives en plenitud, eres plenitud, genera plenitud. Eres eternidad, genera eternidad. Alguien dirá, pero ¿cómo voy a generar eternidad en este mundo? Se puede generar eternidad porque Dios, siendo eterno, no está fuera de este mundo. Él habita este mundo, habita en cada uno de todos los seres humanos que están aquí en la tierra. Él está ahí, pero no, ellos no saben. Viven a ciegas, son ciegos, porque no saben lo que poseen. El día que se enteren de lo que ellos poseen, no van a pensar de la manera como están pensando ahora. Entonces, ubiquémonos en el tiempo correcto de la historia y de la voluntad presente. Porque será la mejor asignatura de vida que nosotros podamos cumplir en este tiempo. Recuerda, tú no perteneces ni a la sombra, tampoco perteneces a los bienes venideros. Y cuando hablamos de bienes, la gente cuando lee los bienes venideros dice, oh mira, va a venir porque la gloria postrera de esta casa va a ser mejor que la primera. Y cambian la historia, tergiversan. Cuando se descontextualiza un verso, se planifica otra historia, se saca otra historia. Es por eso que la Biblia se presta, cuando tú no entiendes lo que te habita, la Biblia se presta para muchas interpretaciones. ¿Por qué crees que hay tantos concilios? ¿Por qué crees que hay tantas religiones, tantas maneras de interpretar y todo eso sale de un solo libro? Por eso mismo, porque no conocen quiénes son ellos y están tratando de interpretar una historia que no es de ellos. Y yo quiero concluir con esto. La matemática, siendo una ciencia de aquí abajo para los hombres, es tan perfecta, no tiene límites no tiene cálculos de error. La matemática es tan perfecta en cualquier idioma, en cualquier lenguaje, en cualquier parte del mundo. 2 más 2 siempre será 4, en cualquier idioma. Si nosotros hacemos una pregunta de Biblia a 4 pastores de diferentes escuelas interpretativas y ponemos una pregunta, cada uno va a tener su propio resultado. Cada uno va a tener su propio punto de vista, su propia interpretación. Entonces, ¿cuál es más perfecta? ¿La Biblia, la interpretación o las matemáticas? La precisión está ubicarte en el tiempo correcto de la historia y disfrutar de lo que a ti te habita. Somos portadores de su plenitud, somos portadores de su esencia, no portamos religión.
Nosotros no hablamos religión. Nosotros transmitimos lo que tú posees, pero no quieres entenderlo. Nosotros simplemente transmitimos lo que tú posees, lo que tú nos oyes hablar, es lo que tú tienes. Pero por causa de la mala información está eclipsado tu verdadera identidad que tú posees dentro. Pero el día que se caiga ese velo, que se caiga esa información, te darás cuenta de todo el potencial que está dentro de ti. Y es para disfrutarlo a plenitud. Hasta la próxima, cuando juntos estemos de nuevo en enfoques de plenitud.